Muy buenas noches, muchas bendiciones para todos ustedes, amados hermanos, amigos. Contento como siempre de poder llegar hasta su vida a través del mensaje del Evangelio y por vía internet, que es la que estamos teniendo hasta el día de hoy, por la gracia del Señor. Un saludo fraterno, un abrazo para todos, esperando que Dios los bendiga cada día más y más, y los guarde en su salud de toda esta epidemia, toda esta pandemia que está azotando al mundo, especialmente en nuestro país. El Señor nos guarde a todos, nos bendiga. Hoy quiero tocar un tema muy importante, como todos los temas de la Biblia, pero quiero hablar de un hombre que se registra en las Escrituras y cuya vida, cuya historia es impactante. Y para esto quiero leer en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Bendito el nombre del Señor. Dios me dio esta palabra para esta hora, para este momento, ¿no?, que predicara sobre este tema. Pues esto voy a hacer, predicar este tema. Bien, vamos a conocer un poco la historia de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Un exiliado, uno que había sido tomado cautivo por las fuerzas persas que gobernaban en ese entonces. El reino de Persia era un reino grande, importante, y habían tomado cautivo a muchos judíos y también habían permitido que ellos vivieran en cualquier zona de Persia donde ellos querían. El rey de Persia, llamado el rey Asuero, vivía en la capital de Persia, que era Susa, capital del reino. Y Mardoqueo decidió ir a vivir a Susa. Parece que de alguna manera encontró trabajo en el palacio, porque él trabajaba dentro del palacio del rey. Tal vez era uno de los criados, ¿no?, de los que servían, y él trabajaba allí. Si analizamos el libro de Esther, usted lo va a descubrir. Y él tenía un tío llamado Abijail, que tenía una hija muy pequeña, casi recién nacida, pero el tío de Mardoqueo murió. Y entonces él ya era un hombre, Mardoqueo ya era un hombre mayor cuando su tío muere, y su pequeña hija estaba pequeña, estaba recién de unos cuantos añitos, y Mardoqueo decidió adoptarla y se convirtió en el padre de esta muchacha, a quien le pusieron por nombre Esther. Y estando él trabajando en el palacio, una noche en que no podía dormir, él estaba en el palacio, él escuchó de una conspiración que había contra el rey Asuero y que lo querían matar. Y eso él lo tuvo en su corazón y lo dio a conocer. El hecho es de que antes de que acontecieran esas cosas, el rey Asuero, que era un hombre casado, que tenía a su esposa, había hecho un banquete por 180 días, que son 6 meses de banquete, de fiesta. ¿Eh? Cómo le gustaba la fiesta a ese hombre. Y de esa manera enseñaba a todos los príncipes y gobernadores y reyes de otros países que había invitado, les enseñaba su gloria, su magnificencia, ¿no?, cómo él había crecido, desarrollado de una manera extraordinaria. Entonces el rey
estando dentro de esos 180 días que se terminaron de fiesta, decidió hacer 7 días más de fiesta. Parece que no le alcanzó los 180 días y decidió hacer 7 días más, pero esta vez en el jardín del palacio. Y estando en el jardín del palacio, mandó llamar a su esposa, porque todos los reyes tenían esposas muy hermosas, ¿no? No eran que las amaban, sino que por su hermosura, ¿no? Por eso usted puede ver que todos los hombres de dinero, aún viejos, ancianos, tienen mujeres jóvenes muy hermosas. Y por supuesto nadie cree que esas mujeres los aman, ¿no? Es el dinero. Como dicen, billetera mata galán. Ahora ya es así, ya no, el amor ya no existe, ya prácticamente ha desaparecido en toda esta gente rica y poderosa y famosa. Y así, en los tiempos del rey Asuero era así también. Y él quería enseñar a su mujer, a todos, para que vean la hermosura de su mujer. Y la reina Vasti, que era el nombre de la mujer de Asuero, pues no quiso presentarse. Y dijo, yo no me voy a exponer, yo no me voy a exhibir delante de todos esos borrachos, por muy reyes e importantes que sean, yo no me voy a exhibir. Y no fue, y desobedeció la orden del rey. Esto por supuesto era grave, porque a ningún rey se le podía desobedecer la orden. Los reyes eran los que tenían la vida y la muerte en su mano, ellos hacían así y morían. Entonces el rey se enfureció porque lo hizo quedar avergonzado, lo hizo quedar mal. Y el rey dijo, ¿cómo es posible que esta mujer me haya hecho esto? Y llamó a sus sabios, llamó a sus consejeros y le dijo, ¿qué debo de hacer? Porque yo tengo ganas de matarla. Entonces los consejeros le dijeron, pues no necesita que la mates. Simplemente destiérrala, bótala del reino, que nadie pueda ayudarla ni nada, destiérrala, que salga, que ya vea cómo ella arregla su vida. Y más bien vamos a buscar doncellas hermosas para que la sustituyan a la reina Vasti y tú tengas una nueva esposa. Y así todos los hogares, todas las mujeres del reino de Persia sabrán que no le pueden faltar el respeto a sus maridos así de esa manera. Ese era el pensamiento que ellos tenían y así lo hicieron. Desterraron a Vasti, la botaron fuera del país, allá ella, oye, a dónde llegaba, quién la iba a atender, ese era el problema de ella. La botaron así como estaba. Y comenzaron a buscar doncellas hermosas y entre ellas estaba la hija adoptiva de Mardoqueo, Esther. Esther era una muchacha muy hermosa. Desde el momento en que el rey Asuero la vio, se enamoró de ella. El rey Asuero sí se enamoró de ella, desde que la miró, desde que la vio. Fue amor a primera vista para Asuero. Y entonces ordenó a Asuero de que a todas ellas, pues las ubicaran en un lugar del palacio y le dieran todo lo que ellas pidieran, las perfumaran, les dieran los mejores vestidos y las arreglaran, porque en un tiempo iban todas a presentarse y el rey iba a escoger a una de ellas. Entonces, bueno, en la Biblia se habla de la primera, ¿cómo le llaman a esto? Reinado de belleza, ¿no? El primer concurso de belleza. Se ve ahí en la Biblia. Y bueno, en ese entonces, en esas circunstancias en que Esther ya estaba en el palacio esperando que llegara la hora de que el día en que el rey iba a llamar a todas para escoger a la nueva esposa, es donde Mardoqueo tiene el conocimiento de que iban a matar al rey Asuero. Él se entera y da aviso a Esther y le dice, oye Esther, tienes que hacer algo. Tú que estás cerca del rey, tienes que avisarle de que lo van a matar. Hay una conspiración contra él. Avísale que lo van a matar.
Y la reina le responde y le dice, es que yo no puedo decirle porque no me puedo presentar ante el rey, porque si el rey no extiende su báculo me matan. Pues tienes que hacerlo. Y entonces ella dijo, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Obedeciendo la palabra de su padre adoptivo, o su padre, ¿no? Que no era su verdadero padre, pero la había criado todos los años. Entonces, ella rogando de que el rey Asuero le extendiera el cetro para que pudiera ella pasar a hablar, porque si no le extendía el cetro, la mataban. Era una falta de respeto para el rey venir sin que el rey la haya llamado. Así eran las leyes, pues, en ese tiempo. Entonces, cuando Esther llega y el rey la ve, como el rey había sido impactado con la belleza de Esther, estira su cetro y la hace pasar. Y es allí donde la reina Esther, aunque todavía no era reina, Esther, le da el comunicado, ¿no? Y entonces ese comunicado lo escriben en las crónicas y ya. Bueno, pasa el tiempo y la historia dice que el rey nombra a un hombre llamado Amán como príncipe, uno de los príncipes del rey. Amán era un hombre, por supuesto, soberbio, un persa, un hombre iracundo. Y cuando lo ponen allí en el palacio, llaman a todos los que estaban trabajando dentro del palacio, todos los que eran parte del palacio, y entre ellos estaba Mardoqueo, porque Mardoqueo trabajaba en el palacio, los hace llamar para que en cierta forma le rindan pleitesía a Amán. Y todos, ¿no? Comienzan a pasar y todos pues se inclinaban, pero el único que no se inclinó fue Mardoqueo, pero no fue una cosa notoria, o sea, no fue una cosa que se dieran cuenta fácilmente, porque como habían bastantes y todos se inclinaban, pues él no hizo ninguna mella de inclinación, sino que simplemente siguió detrás del grupo y prácticamente pasó desapercibido. Los que se dieron cuenta fueron los criados que estaban con él y le dijeron, oye, ¿y tú por qué no te has inclinado ante Amán, el nuevo príncipe? ¿Por qué no te inclinas? Entonces Mardoqueo le da sus razones, que él no se podía inclinar ante los paganos, y porque llevaban también ellos amuletos de sus dioses, y él no se podía inclinar, él solamente se inclinaba ante Dios, no se inclinaba ante los hombres que representaban el paganismo, los dioses falsos. Entonces los criados, en cierta forma incómodos, y querían saber hasta dónde él podía permanecer en esa postura, le informan a Amán. Le dicen, ¿sabes que hay un judío llamado Mardoqueo, que cuando tú estás allí, él nunca se inclina, él no te hace ningún tipo de reverencia? Para ver ellos si Mardoqueo persistía en su postura de no inclinarse y darle pleitesía a Amán. Entonces Amán lo toma en cuenta y en una próxima ocasión Amán ya lo tiene vigilante y ve que Mardoqueo efectivamente cuando él pasaba no se inclinaba ante él. Y esto lo llenó de ira, ¿no? Esto lo llenó de ira y en su ira, como era un hombre orgulloso y soberbio, hay que tener mucho cuidado con la soberbia, en su ira decidió eliminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos que vivían en Susa, capital del reino. O sea, si habían 5.000 judíos o 20.000 judíos viviendo allí, a los 20.000 los iba a matar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Amán? Para que pueda matar a todos los judíos, incluido a Mardoqueo, va donde el rey, porque como tenía el favor del rey, el rey lo había nombrado príncipe. Amán llega y conversa con el rey y le dice, rey, ¿sabías que dentro de la capital de Susa,
donde estamos, ¿hay un pueblo que no te reconoce? Que no se inclina ante ti, ni se postra, o sea, se mantiene en soberbio. Y eso era mentira. Pero Él lo establece así. Y por lo tanto, yo creo que ese pueblo debería ser exterminado. ¿Por qué no levantas un decreto que todo el que no se incline ante ti, entonces sellado con tu sello real, sea ahorcado, sea muerto de alguna manera? Lo maten. Entonces el rey, bueno, pensó que era correcto y hicieron el decreto y lo selló con su anillo. Y por supuesto el sello del rey era un sello irrevocable. O sea, cuando el rey sellaba un documento, ya eso se tenía que cumplir. Ni él mismo podía decir que no. Él no podía decir, no, me retracto. No podía retractarse. Así que Amán ya tenía el documento que para un determinado momento, en un tiempo, tal vez de unos meses, el pueblo judío debía ser exterminado, ¿no? Y que se apoderaran de sus bienes y de sus cosas, que todo el que matara a un judío se apoderara de su casa, se apoderara de todo. Era el decreto del rey. Pero eso era todavía a un tiempo, no era inmediatamente. Cuando Mardoqueo se entera de esto, Mardoqueo rasga sus vestiduras en señal de duelo y se va a la plaza principal que estaba frente al palacio y se sienta en cilicio, en ceniza, en señal de duelo. Era una costumbre en ese tiempo hacer eso. Es como la costumbre de vestirse de negro cuando alguien muere, guardar luto, ¿no? Eso. Así era más o menos, pero él se sentaba en ceniza y eso era señal de duelo. Entonces, el que lo veía pensaba que algún familiar, alguien se le había muerto, ¿no? Que estaba atravesando un dolor, pero no se imaginaban que era lo que realmente pasaba. Cuando Esther, que está en el palacio, se entera de que su padre estaba sentado en cilicio y había rasgado sus vestiduras, se preocupa y manda a avisar qué es lo que ha pasado y le manda unos vestidos, unas vestiduras, para que él se ponga y salga de ese cilicio y que explique por qué estaba así, si nadie de la familia se había muerto. Entonces él le manda a decir a Esther acerca del decreto real y que todo esto venía del odio que Amán sentía contra él. Entonces ella comienza a preocuparse para saber qué podía hacer, cómo podía resolver el problema, y entre tanto ya Amán estaba tan molesto que había mandado preparar una horca para matar a Mardoqueo y lo iba a hacer al día siguiente de ese hecho, ¿no? De que Esther habló con su padre Mardoqueo. Al día siguiente iba a morir Mardoqueo ahorcado. Entonces el rey esa misma noche se le va el sueño. A mí me gusta mucho la historia de Esther porque aunque no se menciona el nombre de Dios en todo el escrito, sin embargo se ve la mano de Dios poderosamente. Miren ustedes cómo la maldad nunca triunfa, hermano. Parece que va a triunfar, pero la maldad nunca triunfa. La maldad, cuando pone en peligro al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, Dios sale en defensa. Dios sale en defensa inmediatamente, ¿no? Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Y esa misma noche se le va el sueño al rey y pide el libro de las crónicas donde están registrados los acontecimientos importantes y comienza a leer que había habido una conspiración contra él y que Mardoqueo había pasado la voz y habían capturado a estos hombres que conspiraron y de esa manera le salvó Mardoqueo la vida al rey. Entonces el rey llamó a su siervo y dijo:
¿qué recompensa le han dado a este Mardoqueo por haberme salvado la vida? Le dijeron, nada, no le hemos dado ninguna recompensa. En ese momento aparece Amán, que había venido a hablar con el rey. Y el rey le dice, Amán, qué bueno que has venido, pasa. Justo necesitaba el consejo tuyo. ¿Para qué puedo servirte? Le dice Amán. Le dice, hay un hombre que le ha hecho un bien muy grande al rey y yo quiero recompensarlo. Dime tú cuál sería la forma más grande para recompensar a este hombre que ha favorecido al rey. Amán, en su orgullo y soberbia, piensa que el rey está hablando de él. Dice, pues, ¿quién mejor que yo, no? A quien le he caído en gracia al rey, y seguramente el rey me quiere recompensar por algo y no sabe cómo hacerlo, pues le dice, rey, yo sé cómo puedes tú compensarle. Haz que tomen tu caballo real y que suban a esa persona en tu caballo real, y el más ilustre de tu reino, que tome las cuerdas del caballo y camine jalando el caballo con el personaje arriba y gritando por todo el pueblo, así hará el rey con todo aquel que le favorezca. Entonces el rey le pareció magnífica la idea y le dice a Amán, pues maravilloso. En este momento, haz conforme tú has dicho, tal como has dicho, y pasea por toda la ciudad gritando tú vas a llevar la rienda del caballo, que así se hará a todo aquel que le haga un bien al rey. Y pon encima del caballo a Mardoqueo. Cuando Amán escucha eso, Amán odiaba a Mardoqueo. Amán se pone de 1000 colores, pero como el rey lo estaba dictaminando, él tenía que obedecer, no le quedaba otra. Así que Amán tomó el caballo, subió a Mardoqueo y comenzó a vociferar a voz en cuello, así hará el rey con todo aquel que le haga un favor al rey. Y cuando terminó, dice que Amán se fue cubierto la cabeza avergonzado y llegó a su casa desesperado. La historia nos dice, hermanos, para ser un poco corto, porque quiero aplicar luego lo que este libro significa, esta historia. La Biblia dice que llegó el día en que iban a matar ya a todos los judíos. Y el rey Asuero habla con Esther y le dice, tienes que presentarte ante el rey e impedir esto. Porque si yo muero y los judíos mueren, tú también morirás porque tú también eres judía. Y no importa que seas la princesa y esto, porque todavía no eres reina. Así que la reina Esther, que todavía no era reina, otra vez llega al palacio para hablar con el rey. El rey extiende su cetro y Esther le dice, quiero invitarle al rey a un banquete que hemos preparado con las doncellas, pero quisiera que también estuviera el príncipe Amán, que te acompañe. El rey se alegró, fueron al banquete. El rey le dice, muy bien, reina Esther, pídeme lo que tú desees, para que me has traído al banquete. Y la reina le dice, si fuera tan amable el rey, permítame invitarlo a otro banquete mañana y que esté también el príncipe Amán, y yo le diré cuál es mi petición. Muy bien, así lo hicieron. Otra vez fueron al banquete, otra vez estaban sentados a la mesa. Y es ahí donde el rey le dice, muy bien, Esther, dime cuál es tu petición. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces ella dice, mi rey, tú sabes que si se tratara de mí no te molestaría, pero se trata de mi pueblo. Hay un hombre perverso que ha conspirado para que mi pueblo de aquí a unos días perezca totalmente. Y
Yo quisiera pedir el favor del rey, que el rey impida esta crueldad, porque ellos no han hecho nada malo. Entonces el rey se enciende en ira y dice, ¿quién ha sido ese? ¿Quién ha actuado así? Parece como que el rey era de esos hombres que cuando venía la gente que estaba con él, le hacían firmar un edicto o sellar. Es como los alcaldes, que ellos simplemente confían en su gente y firman nomás y ya, sin saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, ¿no? Y él no se daba cuenta de qué se trataba todavía y enfurecido, dice, ¿quién es? Entonces ella señala a Amán y le dice, es el perverso Amán, el que está allí sentado, el que ha conspirado para todo esto. Cuando el rey mira a Amán, Amán lo ve al rey con unos ojos de odio, de cólera, de ira, por lo que Amán había hecho. Y el rey se levanta y se va hacia otra pieza de la casa. Y Esther también se levanta y se va a su habitación. Y Amán va detrás de Esther suplicándole que por favor le perdonara, que cambiara la versión, que lo ayudara ante el rey. Y sin darse cuenta había entrado a la habitación de Esther. Y como ella no quería, él agarró a ella y cayeron los dos sobre la cama. En su desesperación, Amán de querer que ella le ayudara, se caen los dos y entra el rey, ¿no? Entra el rey Asuero, ¿no? Parece una novela esto, nada. Y cuando el rey los ve, le dice a Amán, ahora no solamente quieres matar a los judíos, sino también te quieres acostar con mi futura esposa. Y agarra uno de los eunucos, de los criados del rey, le dice, rey, y allá afuera hay una horca que Amán ha preparado para Mardoqueo, el que te salvó la vida, que también lo iba a matar. Así pues, llévenlo a la horca, a este hombre y cuélguenlo ahí, dice el rey, ¿no? Y se llevan a Amán y lo cuelgan. Lo cuelgan a él, a su familia. O sea, la ira del rey se desató. Fue terrible, hermano. Entonces Esther le dice, ¿y ahora cómo hacemos con mi pueblo? El rey dice, bueno, yo no puedo retractarme. Mi edicto real tiene que cumplirse. Pero lo que puedo hacer, con el afán de que ellos puedan librarse, es hacer un nuevo edicto, no para retractarme del primero, sino para decir que los judíos que van a ser atacados tengan toda la libertad de defenderse, que ellos puedan defenderse. Y de esa manera yo creo que se pueden salvar. Si ellos se defienden bien, puede que se libren, ¿no? Como puede que no también. Ya dependerá de ellos, de tu pueblo. Y es ahí donde llegamos a esta parte que hemos leído, donde dice que cuando llega el día, dice, en el mes 12º, que es el mes de marzo, que es el mes de Adar, dice, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. O sea, cuando salió el segundo decreto, los judíos se armaron y se agruparon para enfrentarse a todo aquel que viniera a atacarlos. Y dice más adelante, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y se armó una batalla donde los judíos ganaron. Bueno, el final de la historia es que Esther llega a ser la esposa del rey Asuero. Mardoqueo llegó a ser importante dentro del reino. Y todos los judíos festejaban la gran victoria que habían tenido después
de haber pasado meses de angustia, de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, porque pensaban que iban a morir y que ellos no podían defenderse porque las fuerzas del rey, su ejército, los iban a atacar. Entonces, al verse ahora apoyados por las Fuerzas Armadas del rey y al verse también que estaban respaldados por el decreto, ellos son los que atacan y la gente dejó de buscarlos para matarlos. Más bien tenían temor de Mardoqueo, ¿no?, que se había convertido en el líder de todo este grupo de judíos. Dios siempre guardó a su pueblo judío, Dios siempre guardó a sus hijos. Dios siempre ha estado presente cuando alguien ha querido hacerle daño a uno de sus hijos o a su pueblo, y en este caso ahora a su iglesia. Dios siempre ha salido al frente, hermano. Tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida de cualquier mentalidad diabólica, de cualquier pensamiento diabólico contra nosotros. No podrán hacerte frente, le dijo Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Y a su iglesia nadie puede destruirla. Porque Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, está siempre adelante y firme, protegiendo a su pueblo, protegiendo a sus hijos que le sirven, que le aman, que oran día y noche, que buscan hacer su voluntad siempre, que honran a Dios, que lo alaban, que lo exaltan. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no somos un ciudadano más del mundo. Somos el pueblo de Dios. Tenemos derecho de opinión, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho al estudio como cualquier ciudadano. Tenemos derecho a tener familia, tenemos derecho a tener casas, tenemos derecho a prosperar, a desarrollar. Tenemos derecho a crear una historia dentro de nuestros pueblos donde vivimos. Esos derechos nos los ha dado Dios. Por eso Dios nos bendice. Nos bendice para que seamos prósperos, para que podamos desarrollar, para ayudar a otros. Utilizamos la palabra de Dios como el medio de salvación, como el medio que cambia las mentes, las vidas, que los transforma a una nueva vida y que los lleva por el camino del bien y de la seguridad. Somos el pueblo de Dios que no le hacemos daño a nadie, que no buscamos apropiarnos de nada ilícitamente, que no buscamos la casa del vecino para robarle, que no estamos nosotros yendo contra la voluntad de Dios. No podemos. Somos el pueblo de Dios. Tenemos costumbres y formas diferentes a las del mundo. Nosotros no vivimos conforme el mundo vive, pero sí estamos en este mundo. Y tenemos derecho de alzar nuestra voz, tenemos derecho de poner nuestra opinión, tenemos derecho de actuar de la manera más sobria y más justa que podamos actuar. Tenemos derecho a ir a un juicio, tenemos derecho a apoyarnos en las autoridades, tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos. Son derechos constitucionales y son derechos dados por Dios, el Dios de la vida, el Dios de la igualdad, el Dios de la justicia. Tenemos derecho a ser escuchados, porque ese es un derecho que nos corresponde a todos los seres humanos. Hay gente que piensa que nosotros los cristianos estamos limitados, que por ser cristianos evangélicos nosotros no podemos hablar de política, no nos podemos meter en política, no podemos hablar de fútbol, no podemos hablar de ninguna cosa. Porque ellos dicen, ustedes son creyentes, ¿cómo se van a meter en esas cosas? Ustedes son pastores, ¿cómo van a estar hablando de política? Pero es que nosotros somos una fuente de opinión. Porque una cosa es el trabajo que desempeñamos como pastores y otra cosa es que somos ciudadanos. Podemos hablar, podemos expresarnos. Y hablamos conforme a la justicia que Dios nos ha enseñado. No hablamos lo que nosotros queremos, sino lo que hemos aprendido del Señor. Si vemos que hay delincuencia, pues tenemos que alzar nuestra voz y decir, esa delincuencia hay que pararla, hay que frenarla. Nosotros oramos para que todos los hombres se conviertan, los delincuentes, los estafadores, los violadores, los asesinos. Oramos para que Dios tenga misericordia y esa gente se convierta, y por eso predicamos el Evangelio.
Pero eso no significa que nosotros pasemos por alto que los delincuentes hagan lo que hagan. No, hay autoridades, hay que alzar la voz. Si yo veo que a un vecino mío le están robando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar cruzado de brazos? Ah, no, pues no, es que yo soy pastor, yo soy cristiano. Que lo maten, que le roben todo, que violen a sus hijos, que hagan lo que le den las ganas. Yo no, inmediatamente tengo que actuar. Tal vez no me presentaré a actuar frente a frente porque tal vez son gente armada, pero tengo todo el derecho de hacer una llamada por teléfono a la policía, de pedir ayuda, de alzar la voz para que los vecinos salgan. O sea, hay muchas formas para que de esa manera protejamos a nuestro prójimo. Entonces, no, soy pastor, yo no puedo hacer eso. ¿Quién dice, hermano? ¿Quién dice eso? Dice que cuando el Señor vio a su casa llena de cambiadores, de monedas, de cambistas y de venta de cosas, agarró un azote de cuerda y los botó a todos los animales y volteó la mesa de los cambistas y los botó a todos. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dijo el Señor. Y era el Señor. Podríamos decir, bueno, el Señor, ¿qué le pasó? ¿Perdió la espiritualidad? ¿Se le fue el Espíritu Santo? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué tan violento? Es que era conforme a una justicia espiritual, divina. Hay gente que no entiende estas cosas, hermano. Hay gente que no las comprende. Bueno, si usted no la comprende, es su problema. Yo sí la comprendo. Y como yo la comprendo, yo actúo en base a mi comprensión. Yo llevo años estudiando las Sagradas Escrituras. Yo sé cuáles son mis límites. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé qué camino es el que tengo que tomar. Yo sé cuáles deben ser mis palabras y cuáles no. Yo tengo que tener capacidad para eso, porque soy cristiano, porque conozco la voluntad de Dios. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, pero cuando escuchó de la conspiración dio cuenta para que no mataran al rey. Esther era una mujer temerosa de Dios, pero señaló a Amán enseguida para que lo detuvieran. El pueblo judío era el pueblo de Dios, pero se armó y se enfrentó a sus enemigos. O sea que aquí no hay una cuestión, amados hermanos, de que el pueblo de Dios está inerte, no puede hacer nada, brazos cruzados. No. Las leyes de ese tiempo eran las leyes de ese tiempo y se obraba conforme a las leyes de ese tiempo. Ahora tenemos otras leyes. Ahora nosotros no nos vamos a armar ni vamos a ir a atacar a nadie. Pero sí tenemos ahora autoridades, ahora tenemos leyes que nos respaldan. Acudimos a las leyes, acudimos a la justicia, hermano. Cuando a usted le roban, usted tiene una comisaría donde ir a poner una denuncia. No, yo soy cristiano, que se robe nomás. No, que se lleven las cosas de mi casa, no hay problema. Yo soy cristiano. No, mi hermano. No, que me quiten mi casa, que yo soy cristiano. Ah, falsificado documento y te quiere llevar a mi casa, ya llévatela nomás, porque yo soy cristiano evangélico. Yo no puedo actuar contra ti. Mentira, hermano. ¿Cómo se van a llevar tu casa? ¿Cómo se van a llevar tu carro? ¿Cómo se van a llevar tu negocio? ¿Porque a alguien se le ocurre? No, mi hermanito. Las cosas no son así. Pero la gente piensa de que las cosas son así. Y nos señalan a nosotros porque nosotros tenemos una voz que levantamos. Amados hermanos, nosotros cuando no podemos ya hacer más de lo que nuestra capacidad y lo que se nos permite dentro de la ley hacer, entonces cuando Dios sale en defensa. Cuando alguien quiere destruir nuestra vida, cuando alguien quiere destruir a nuestros hijos, a nuestra generación, cuando alguien quiere traer aquí una situación complicada de vida, Dios sale en defensa de sus hijos. Dios protege a su iglesia. Dios protege a los suyos. Nosotros somos hijos de Dios. Si un hombre o una mujer te hace daño, darán cuenta a Dios, pero Dios sale en defensa. Dios te dará victoria. Dios te dará el triunfo sobre todas las cosas. Cuando tú oras y clamas, Dios cambiará todas las cosas. Los judíos estaban atemorizados. Había llegado el fin. Había un decreto que favorecía al enemigo. Y todo parecía que el enemigo iba a destruir. Pero Dios no lo permitió.
Dios salió en defensa de su pueblo. Y yo creo que siempre será así. Por eso yo bendigo a Dios cada día y le doy gracias por ser mi Dios. Y le doy gracias por haberle conocido. Y le doy gracias por tenerme por digno de estar en su presencia, de poder llegar a Él, de poder orar. Le doy gracias por escucharme cada día. Le doy gracias porque me da entendimiento de su palabra. Le doy gracias porque estoy del lado del bien y no del mal, del lado de la luz y no de la oscuridad. Y no solo yo, todos los que son cristianos, todos los que aman a Dios, pastores, líderes, diaconisas, diáconos, presidentes de grupos, representantes de la obra, todos los que servimos a Dios de corazón, somos parte del pueblo de Dios, conformamos el pueblo de Dios a nivel mundial. Dios está con su pueblo, hermano. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré las amenazas del hombre. Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de dar opinión, tenemos la capacidad de dar un cuestionamiento a alguien que está errado. Tenemos todo el derecho porque nos corresponde. Mardoqueo terminó con la bendición de Dios. Y todos nosotros, hermano, aquí en el Perú terminaremos con la bendición de Dios. Eso se lo puedo asegurar. Tendremos la bendición de Dios. Pase lo que pase, tendremos la bendición de Dios, porque Dios cuida de sus hijos. Y Dios quiere cuidar de ti y protegerte también a ti. Y que tú seas parte de su pueblo y no parte del enemigo, no parte de aquellos que están en contra de Dios, sino de aquellos que están en favor de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Date cuenta en qué camino estás. Date cuenta si donde estás, esa gente que tú tanto estás apoyando, son los que hacen la voluntad de Dios o quiénes son. Hay que darse cuenta, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira cuántas vidas en este momento en sintonía. Te pido por ellos. Te pido que los toques. Te pido que obres en sus vidas. Te pido, Señor, que tú resuelvas todo conflicto en sus vidas. Que ellos puedan reconocer que te necesitan. Que tú eres el Dios de la vida. Que tú eres el Dios que protege a su pueblo. Que tú nos guías por el camino del bien. A que ellos entiendan que servirte a ti, Señor, es lo más grande y maravilloso que pueden hacer. Te pido que perdones todo pecado, que salves, que libertes, que sanes los cuerpos enfermos, Señor, de aquellos que están con el COVID. Sánalos, Padre. No permita que esta pandemia siga extendiéndose. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a la gente, guarda a los niños. Libra, Señor, a aquellos que invocan tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana estamos en el templo. No olvide llevar su doble mascarilla, protector facial, su alcohol, y vamos a guardar el distanciamiento. Y bueno, todas las cosas que ya sabemos que hay que cumplir con todo el protocolo que el gobierno ha establecido. Y mañana estaremos 9:30 nuestro primer culto en la mañana. Y luego nuestro segundo culto 10:30 de la mañana. A las 9:30 empieza nuestro primer culto para los que quieren ir en el primer culto. Y nuestro segundo culto 10:30 de la mañana. Domingo en la mañana. Así que lo esperamos mañana, Dios mediante, a todo el pueblo de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Amén, hermano. Señor les bendiga. El Señor les guarde.